Muy buenas tardes, Empodérate Tú Puedes, 1 de la tarde en México, 8 de la noche en Europa. Y si no tuvieran la oportunidad de ver la ponencia anterior, se van a dar cuenta de que en Empodérate hay material para todos. Hay material para todos, hay material de diferentes niveles de complejidad. La presentación anterior fue para personas que ya son emprendedores, que quieren llevar su negocio a un nivel internacional. ¿Qué es lo que se necesita hacer para transportar mercancía de un país a otro, pasar por aduanas, ver aranceles, todo ese tipo de cosas? Pero las finanzas comienzan en casa. ¿Y cómo tener finanzas sanas en nuestra vida personal? Y sobre todo, esta es una plática que les súper recomiendo si tienen hijos jóvenes. Entonces, esta es una plática que es muy, muy, muy importante para todos ellos, porque si tienen unas bases sólidas, entonces de aquí todo va a ser hacia adelante. Entonces, ahora, Empodérate Tú Puedes, me da muchísimo gusto poder presentarles a la licenciada Gabriela Urbina. Ella es licenciada en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en finanzas también del Tecnológico de Monterrey, un diplomado en banca de la Universidad de Luisiana y una certificación de Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Aparte, la licenciada tiene 18 años de experiencia en banca en el área de crédito y financiamiento y créditos empresariales. Ahora es una emprendedora que está dispuesta a compartir todo ese conocimiento que tiene tras una vida de experiencia con ustedes. Y pues sin más, dejo aquí entonces a la licenciada Gabriela Urbina. Gracias, Gaby. Gracias, Pati. Buenas tardes, Empodérate Tú Puedes. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Pues comenzamos con esta plática. Como comenta Pati, es una plática dirigida a ver las bases de unas finanzas saludables desde el punto de vista del presupuesto familiar, para lo cual les quiero compartir una presentación que nos va a servir de guía para poder dar esta explicación y poder ir siguiendo más fácilmente la presentación. Un segundo, estamos listos. Pues nuevamente buenas tardes, yo soy Gabriela Urbina y empezamos con este tema que se llama Bases de las Finanzas Saludables. Para comenzar, tenemos que identificar la importancia de las finanzas personales porque es un tema que pocas veces se trata a lo largo de la vida, de nuestra vida académica e incluso familiar. No tenemos una enseñanza ortodoxa ni muy académica de la cuestión del manejo del dinero en nuestra vida. E incluso yo, que me he dedicado la mayor parte de mi vida a la cuestión financiera, en ninguna parte del programa universitario ni de maestría vi o tuve contacto con alguna clase que me hablara de cómo manejar mis finanzas personales. Y lo he ido haciendo a lo largo de mi vida, un poco por mi personalidad y un poco por los conocimientos que he tenido en cuestión del manejo de las finanzas en empresas, del manejo del crédito empresarial y de mi vida laboral. Y bueno, lo que quiero comentarles es que es muy importante que consideremos las finanzas personales como algo prioritario en nuestra vida, así como es la atención de la salud o la atención espiritual, ya que esto es un todo y está interconectado. Entonces, tomar acción en el área financiera puede transformar tu salud y tu bienestar,
parece, de repente pudiera parecernos que no tiene relación una cosa con otra, pero si piensan un poco en sus situaciones personales, cuando han tenido algún problema o alguna presión de tipo financiero, finalmente es un área que no les permite vivir con tranquilidad y no les permite disfrutar en las otras áreas de su vida, porque nos lleva a centrar nuestra mente y todo nuestro ser en un problema que se resuelve solo con tener orden en esa parte. Entonces es importante que sepamos que la situación financiera en nuestra vida tiene un potencial que puede impulsar o agotar y tiene un gran impacto en cada área de la vida, incluyendo nuestra salud, como les decía. La salud física, emocional y financiera están interconectadas. Cuando se cuenta con una situación financiera que tiene seguridad, que es segura, experimentas mayor paz mental en tu vida cotidiana y puedes tomar decisiones y sentirte empoderado y seguro, que es algo de los principios que hemos estado viendo en este grupo, el poder empoderarte para tomar decisiones y tomar el rumbo de tu vida. Y esto, pues, gran parte lo logramos a través de la parte financiera. Cuando somos financieramente libres, nuestra salud emocional mejora significativamente porque tienes mayor confianza, independencia y tienes acceso a mayores posibilidades en cuanto a tomar decisiones. Cuando estás restringido en el punto de vista financiero, tus opciones o tus caminos se cierran y solamente vas siguiendo lo que te permite el margen de maniobra de tu restricción financiera. Tu bienestar físico también mejora porque eres capaz de tomar decisiones más saludables y crear mayor estabilidad y seguridad en tu vida, como por ejemplo algo tan simple como escoger el poder emplear tus ingresos para comprar mejor calidad de comida, comida que sea más sana, que tenga mayores nutrientes, que esté etiquetada como hasta cierto punto orgánica, que ahora vemos que ese tipo de comida generalmente tiene un costo más elevado que los alimentos tradicionales. Cuando eres financieramente balanceado, puedes tomar acción hacia el logro de tus objetivos y pensar en lo que quieres, en lo que buscas en la vida, en alcanzar tus metas y tus anhelos. Y no solo estás centrado en la parte de lo que necesitas cubrir para poder continuar con tu vida diaria. Por eso es que es muy importante asignar una parte específica de tiempo a evaluar con mucho cuidado esta área de nuestra vida y poder concentrarnos y centrarnos en cambiar nuestros pensamientos hacia el dinero en forma positiva, porque posiblemente vemos el dinero como algo negativo en nuestra vida cuando en realidad no nos hemos, en realidad el tema del dinero no es que estemos materializando o convirtiendo la prioridad del dinero, o sea, convirtiendo el dinero en nuestra prioridad. Simplemente estamos buscando que el dinero mantenga un orden en nuestra vida que nos permita tener la libertad y la posibilidad de enfocar nuestra mente y nuestros esfuerzos hacia las áreas más importantes de nuestra vida, como es el tema de la salud, el tema espiritual y el tema del disfrute de lo que realmente es importante para nosotros. Entonces es conveniente cambiar nuestra forma de pensar hacia el dinero. Para lo cual quiero utilizar como base de esta plática un libro que escribió Elizabeth y Amelia Warren, que se llama All Your Work, y que nos hace una propuesta de cuál sería en un mundo ideal tener un gasto saludable.
Y es importante que comencemos con los ingresos totales que tenemos como familia, ya sea que tengamos una familia donde tanto el esposo como la esposa aportan a los ingresos familiares, o que sea una familia tradicional donde solo una persona aporta, o incluso los esquemas donde padres solteros, ¿no? O de familias donde solo existe un miembro, o incluso la gente que aún no ha decidido formar familias, ¿no? Toda la base de nuestro presupuesto inicia con los ingresos, pero es muy importante recordar que los ingresos tienen una parte asignada a la cuestión de los impuestos, y es determinante que esos impuestos siempre queden cubiertos, porque no forman parte de nuestro ingreso total que tenemos disponible para nuestros gastos. Es algo que tenemos que retribuir al gobierno de nuestros países para que podamos tener servicios públicos como todos los conocemos. En México, ese impuesto representa aproximadamente entre el 35 y el 40% de los ingresos de las personas físicas, y también de las empresas llega a representar hasta el 37, 40% de las ganancias, de las utilidades de las empresas. Entiendo que en otros países, como lo comentaba con Patti en Bélgica, ese impuesto llega a alcanzar hasta el 55% del ingreso de una familia, lo cual es un porcentaje considerable. Pero bueno, una vez que hemos identificado que los impuestos tenemos que descontarlos de los ingresos, porque aunque en forma inmediata no los tengamos que pagar, sí es importante tener asignado esa partida como algo independiente, porque sucede en muchas ocasiones, sobre todo con la gente que tiene empresas que son pequeños empresarios o que son pequeñas empresas, que tienden a tomar ese dinero como parte de los flujos de efectivo que tienen, ocupan el dinero y luego se les viene acumulando el tema de impuestos, que finalmente pueden representar un problema posterior. Ya que logramos identificar los ingresos netos, entonces tenemos que hacer una asignación por casillas en 3 rubros principales. El primero y más importante es asignar el 20% de esos ingresos netos, descontando ya la parte de los impuestos, a la parte del ahorro. 20% de nuestros ingresos netos deben ir dirigidos a la parte del ahorro. Sin embargo, la realidad es que en las personas o en el mercado actual, difícilmente las personas logran tener ahorros de más del 5 o 6% promedio, y podemos casi pensar que la mayoría de la gente de la población ahorra cerca del 0%, lo cual no nos deja ninguna posibilidad para las cuestiones del futuro, principalmente lo que se refiere a la cuestión una disculpa, estoy en una sala donde tiene sensores de movimiento y se apagan las luces. Entonces, a la cuestión básicamente del retiro y la jubilación, que es algo importantísimo y que tendemos a no considerarlo porque queremos vivir en nuestro momento, nuestros pensamientos, y centrar nuestros pensamientos en el presente. Pero este es un rubro que no podemos dejar de lado, porque el tiempo continúa y pasa, y cuando nos damos cuenta ya tenemos 65 años, ya no tenemos la fuerza ni las oportunidades para ser productivos en nuestra máxima capacidad, y en ese momento nos damos cuenta que no tenemos este rubro cubierto, y eso es muy triste, ¿no? El 30%, continuamos con la presentación, el 30% de nuestro presupuesto, de nuestro ingreso netos, deberá ser destinado a gustos, y el 50% a necesidades.
¿Cómo se componen estos rubros ya en forma más detallada? El 50% de nuestras necesidades está destinada a las áreas que generalmente absorben la mayor parte de nuestro gasto familiar, como es la vivienda, el cuidado de los hijos, el transporte, la alimentación, la parte de los seguros, la deudas o préstamos que tomamos tanto para cuestiones de adquisición de casas o vivienda, la adquisición de medios de transporte, autos, y también todo lo que es crédito al consumo, como es la compra de vestido, la compra de viajes y todo lo que implica el consumo de bienes de inmediata satisfacción. El 30% de nuestro ingreso neto deberá ser destinado a gustos. Y ahí tenemos los rubros que incluyen el tema de las vacaciones, el tema de los viajes, toda la cuestión de entretenimiento y diversión, pasatiempos y compras. Compras nos referimos a lo que es extra, a lo esencial. Y como les decía, el 20% que va destinado al ahorro tiene que dividirse en 3 rubros principales. Tenemos que dejar un fondo que va dirigido a emergencias o imprevistos de corto plazo, lo que nos sucede al día de hoy. Si al día de hoy tenemos el inconveniente de llegar a enfermarnos del COVID por toda esta situación, ¿contamos con los fondos para poder hacer frente a una emergencia médica? ¿O vamos a tener o no tenemos liquidez para hacer frente a una emergencia médica y vamos a tener que utilizar la tarjeta de crédito para cubrir una emergencia médica? Es importante que recordemos que este tipo de situaciones se pueden presentar sin ningún aviso y que no es conveniente hacer uso de nuestros medios de financiamiento para cubrir este tipo de eventualidades, sino para eso tenemos que tener destinado un fondo que nos permita absorber estas situaciones. Otro rubro importante dentro de este porcentaje tiene que ir dirigido a objetivos de mediano plazo, como es la disminución de deudas o préstamos que hemos utilizado para comprar o adquirir autos o casas, para el tema de la educación, ya sea propia o de nuestra familia, y para eventos especiales como puede ser una boda, o en México todavía es tradicional el celebrar la fiesta de 15 años de nuestras hijas, y créanme que las familias se endeudan y empeñan hasta el perro con tal de pagarle una fiesta de 15 años a sus hijas. No en todas las áreas de la sociedad, principalmente la gente que está más hacia las comunidades que hacia las zonas urbanas, pero todavía se tiende a tener ese tipo de compromisos que a veces representan el ingreso familiar de varios años. Increíble, ¿no? Increíble, pero todavía sucede. Y bueno, la parte más importante y en la que debemos enfocar la mayor parte de nuestros esfuerzos debe ser a la parte, como les mencionaba en el inicio, de lo que es el retiro y la jubilación. Y esto debe representar de ese 20%, el 10%, me refiero al 50% de ese 20%, que es entre el 10 y el 12%, debe estar dirigido a hacer un fondo realmente de retiro y de jubilación. No se toca, son ahorros que no deben ser utilizados bajo ningún concepto de emergencia ni de atención de algo que no sea el retiro y la jubilación. Y debe representar entre el 10 y el 12% de nuestros ingresos netos como familia. Seguimos. Entonces, estamos dentro del tema dentro de los rubros que principalmente absorben nuestro presupuesto familiar. Tenemos 4 rubros
principales donde debemos de poner atención, porque es probable que nuestro desajuste en nuestro presupuesto familiar se deba a que estamos gastando o sobregastando en estas 4 áreas principales. Y sí es cierto que no tenemos una referencia o un parámetro que nos permita identificar cuánto es saludable gastar en estos rubros. Finalmente nos guiamos por tal vez un poco por nuestra intuición, tal vez nos guiamos un poco por pues, nuestros deseos de tener acceso a un nivel de vida mayor, pero no tenemos una referencia práctica ni económica de cuánto es lo más saludable para gastar en estos rubros. Y empezamos básicamente con la cuestión de la vivienda. En el tema de la vivienda podemos tener como parámetro para un mundo ideal que el precio de nuestra vivienda debe ser equivalente cuando mucho a 3 veces nuestro ingreso anual. Esto representaría que si nuestro ingreso anual es de $50,000, para ponerlo en una moneda que sea de fácil acceso para todos los países, si nuestro ingreso neto anual es de $50,000, el precio máximo de nuestra vivienda debería representar menos de $150,000. Este es un parámetro que nos ayuda a identificar que podemos tener un balance en nuestro presupuesto familiar sin estar destinando un porcentaje mayor a lo que se considera razonable para absorber los compromisos de este rubro. Porque además debemos tomar en cuenta que el tema de la vivienda lleva implícito algunos gastos adicionales, como es el acondicionamiento de la casa, el poder amueblarla, tener todo el equipo que se requiere para esa casa, así como el mantenimiento, porque ustedes saben que no se compra la casa y después ya nunca la vuelves a tocar. Una casa siempre requiere mantenimiento constante y eso lo tenemos que considerar. Y el tema de los impuestos. Anualmente se tiene que pagar un impuesto por las propiedades que la gente que renta, que tiene que rentar, pues no tiene que preocuparse de esa situación. Pero la gente que es propietaria de su vivienda tiene que pagar un impuesto anualmente. Y aunque no lo crean, esto es importante porque, por ejemplo, en México esto puede representar un porcentaje no tan alto. Sin embargo, en otros países sí que representa una cantidad importante que no se reúne fácilmente con el flujo mensual que uno tiene disponible. Y bueno, también importantísimo incluir los seguros. La cultura de tener seguros no está permeada en toda la sociedad y muchas personas deciden no tener el compromiso del pago del seguro para no correr con ese gasto. Sin embargo, ante una eventualidad, pues realmente el no tener seguro sí es un problema. Y eso se los puedo decir porque en México, por ejemplo, que somos una zona sísmica, o sea, tú puedes tener tu vivienda y de la noche a la mañana con un sismo quedarte sin patrimonio alguno. Y si no tienes el seguro, porque decidiste no gastar en pagar ese rubro, pues bueno, ya te quedaste sin patrimonio y todos los esfuerzos de muchos años de tu vida, pues se desaparecieron de un momento para otro. Entonces, importantísimo considerar todos estos accesorios que son implícitos al tema de la vivienda y que muchas veces no los consideramos de primera mano, sino que ya en el paso del tiempo te vas dando cuenta, es que compré una casa, pero no consideré todo el tema de muebles, no consideré los gastos de mantenimiento, no consideré el tema de los impuestos, y sumando todo eso, pues ya llega un momento en que
te sales del balance de presupuesto por esa situación. Lo ideal debe ser que el costo de nuestra vivienda represente aproximadamente el 30% de nuestros ingresos netos como familia. Pasamos al siguiente rubro. El tema de los autos. Es un tema interesante porque a veces la presión social, el status quo, el querer pertenecer, nos hace decidir en esta cuestión por algo idealizado, no por realmente algo que sea funcional para nuestra economía familiar. Y entramos en el tema de que también hay desbalance en nuestras finanzas y nos preguntamos, pero ¿por qué si estoy gastando en lo que necesito? Sí, pero no necesitas un carro último modelo de lujo para poderte transportar y sacrificar a lo mejor un área importante de tu vida por estar pagando las mensualidades de un coche deportivo, cuando en realidad tu presupuesto te debería dar para un coche familiar, ¿no? No vamos a hablar de marcas ni nada, pero creo que todo el mundo entiende el concepto. Por lo tanto, en el mundo ideal del que estamos hablando, el gasto de un auto debe representar aproximadamente un tercio, una tercera parte del ingreso anual de la familia. Y esto representaría en términos prácticos que si nuestro ingreso anual es de $60,000, entonces cuando mucho debiéramos comprar un auto que valga o cuyo precio sea de $20,000 aproximadamente, porque al igual que las casas o la vivienda, es necesario que consideremos que un auto va a implicar gastar en combustibles, en peajes, en mantenimiento, en impuestos y en seguros. Y debe representar cuando mucho el 10% de nuestro ingreso familiar. Y entonces, si se dan cuenta, entre la vivienda y el transporte, ya tenemos sumado el 40% de nuestro ingreso neto como familia solo en esos dos rubros. Y aún nos queda pendiente todo lo que es el tema del cuidado de los hijos, la educación, la alimentación, etcétera. Entonces, realmente tenemos que hacer un análisis a profundidad de cuando decidimos adquirir este tipo de bienes para que no absorban más del porcentaje que nos permita mantener el balance en nuestras finanzas. El siguiente rubro, tal vez es el más interesante, el más sensible de todos los rubros, porque finalmente lo vemos desde el lado emocional, desde el lado emocional y desde el lado sentimental, espiritual, más que desde el lado monetario. Sin embargo, es muy importante considerar que los hijos como tal y no representan una asignación de presupuesto, no digamos un gasto, porque los que somos padres no lo vemos como tal como un gasto, es una satisfacción y una bendición, pero la realidad es que cada hijo tiene que tener asignado un monto económico que implicará un esfuerzo para la familia de aproximadamente $13,000 de costo promedio anual. Esto representaría que cada hijo nos costará en un valor estimado alrededor de $233,000 la crianza desde que nacen hasta los 17 años. Y esta estimación no incluye el costo de la educación. Este estudio lo elabora el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y lo hace mediante estadísticas que va reuniendo desde el año de 1960 y lo van actualizando año con año.
Y bueno, pues de este monto de $13,000 de costo promedio anual, se divide básicamente entre la vivienda, que es el rubro más importante, la alimentación, la educación, transporte, salud y vestido. Como les decía, este análisis no incluye la educación de los hijos, a lo cual deberemos añadir $45,000 anuales para aquellos que decidan que sus hijos estudien, tengan una educación privada, y aproximadamente $20,000 anuales para quienes decidan tener a sus hijos en una educación pública. Y por supuesto, tenemos que incluir el tema de clases extraescolares, porque supongo que al igual que en México, ahora todos los padres estamos preocupados por dos cuestiones, porque si nosotros estamos trabajando, necesitamos cubrir el horario de los niños mientras trabajamos con clases extraescolares, y también por la necesidad que tenemos de que nuestros hijos tengan acceso a nuevas competencias, a nuevas habilidades que complementen la parte de la base académica a través de algo que en la escuela no alcanzan a incluir, porque, bueno, pues eso ya es decisión de cada padre. Pero también tiene mucho que ver con los horarios laborales que tenemos actualmente, donde las madres en México, quiero decirles que cuando yo trabajaba, era empleada bancaria, trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y dónde creen que estaba mi hija todo ese tiempo? En una guardería. En México se conoce como guardería. Entonces, mi hija pasaba más de 12 horas cuidada por alguien que no era yo. Anteriormente, esto se cubría con el apoyo de los padres, es decir, de los abuelos, o porque las mujeres no trabajaban y estaban en su casa dedicadas a la atención de la casa y de los hijos. Con los esquemas de inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, ¿qué sucede? Que las mujeres tenemos que formamos parte de la aportación de ingreso a las familias, y quiero decirles que ahora, mayormente, las mujeres nos hemos transformado en las principales aportadoras de ingreso en los núcleos familiares, y tenemos muchos hogares donde las madres incluso son madres solteras y representan la única fuente de ingreso para un grupo familiar. Entonces, ¿qué ha significado eso a lo largo del tiempo? Que las mujeres tengan que salir a trabajar, pero parte de sus ingresos lo tengan que destinar al pago para el cuidado de sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que considerar dentro de su presupuesto familiar? Pues no queriéndolo hacer tan duro, pero tenemos que pensar cuántos hijos queremos tener, porque le vamos a multiplicar. Cada hijo representará un porcentaje significativo de nuestro presupuesto familiar. ¿Y saben qué? Que el primero no cuesta lo mismo que el segundo o que el tercero. Eso también es muy importante considerar. Yo solo tengo una hija. Dios no decidió que yo merecía solo tener una hija y me hubiera gustado tener más, pero ahora que estoy en la situación donde ya tengo que considerar el costo de lo que implica la educación y la manutención de un hijo, me pongo a ver las familias que tienen 3, 4, 5 hijos, y quiero decirles que cuando tienes 2, no es lo mismo que cuando tienes 3, porque el tener 3 ya representa que dupliques todo como si fueran casi 4, porque todo está diseñado para trabajar en números pares. Entonces, si tienes un número de hijos non, forzosamente vas a tener que considerar un gasto como si fuera par, porque si sales de vacaciones, todo está diseñado para parejas. Entonces, si tienes un tercer hijo, no te van a cobrar lo de uno, te van a cobrar
lo de dos. Entonces hay que considerar esa situación también. Y adicionalmente, en el otro rubro, finalmente tenemos la parte de la educación. La educación anteriormente era algo que no representaba un esfuerzo económico tan grande para las familias. Todos tenían acceso a la educación pública y el costo era muy poco significativo. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? La educación se ha venido encareciendo por las necesidades de la gente de tener acceso a diferente calidad de educación, porque la educación pública en algunos países, como es el caso de México, posiblemente no sea la mejor. Y si tienes la posibilidad, económicamente hablando, de pagar por un nivel o por una calidad de educación mejor, lo haces. Y por el otro lado también tenemos los esquemas donde el gobierno de nuestros países no cubre la educación de forma completa, es decir, desde el preescolar hasta la universidad, como es el caso de Estados Unidos, donde a lo mejor tienes acceso a educación pública hasta lo que es la preparatoria o high school, pero ya el tema de la universidad ya lo tienen que cubrir en forma particular cada familia. Entonces ahí es donde entras a la cuestión de tener un rubro asignado en el presupuesto para cubrir esta área, tanto de tu familia como de ti misma, ¿no? Porque finalmente lo que veíamos en pláticas anteriores, hay una necesidad constante de seguir aprendiendo y mantenerte siempre actualizado, lo cual implica que tienes que destinar un presupuesto para que tanto tú como tu familia estén siempre manteniendo una educación constante que te permita seguir estando a la vanguardia de lo que va sucediendo y no te quedes obsoleto. Entonces, no tenemos que perder de vista este rubro y lo ideal es que la educación como tal no represente el costo de la educación cuando tomas un crédito educativo, porque ahora es lo que se ofrece como alternativa, ¿no? O sea, si no tienes los recursos para pagar el 100% de la educación en forma inmediata, muchas universidades te ofrecen o te dan acceso a un crédito educativo, obviamente con una tasa de interés y que deberá ser pagado una vez que finalices tus estudios y cuando entres al mercado laboral. Entonces es importante considerar que el tema de un crédito educativo no deberá ser mayor al ingreso promedio anual esperado los primeros 10 años de trabajo que tengas. Entonces, si tú esperas ganar, sobre todo esto va dirigido a las personas que están iniciando la universidad y que tienen que tomar la decisión de tomar un crédito educativo, de decir, yo espero que una vez que termine de la universidad voy a tener un trabajo que me va a permitir tener un ingreso aproximado de $50,000 anuales, con lo cual yo puedo tomar $50,000 de crédito educativo. Si tomo más de eso, eso va a representar también un desajuste porque el crédito educativo más o menos debe representar un 10% de tu ingreso anual y calculando una tasa de interés que tiene implícita estos créditos, significará que podrás cubrir ese crédito una vez que salgas de la universidad y empieces a trabajar en aproximadamente 12 a 15 años. Y hasta ese momento, hasta después de que termines de pagar ese crédito, tendrás liberado ese rubro para asignarlo a otras áreas de tu vida. Entonces, es muy importante considerar esto porque idealmente, pues todo mundo quisiéramos ir a una universidad prestigiosa porque sabemos que nos da la posibilidad tal vez de tener mayores oportunidades en el mercado laboral, pero tampoco puedes comprometerte un grado donde la mayor parte de tus ingresos tengan que estar destinados a pagar
la educación que recibiste y poder, porque no te va a dar libertad para empezar a hacer tu vida, formar una familia, y ahorrar para el retiro, que era lo que veíamos. Entonces, ¿qué sucede con todo? Estos son los principales rubros que hay que considerar a la hora de hacer el estudio y la revisión de nuestras finanzas. Y es muy importante que esto lo hagamos de forma periódica, al menos una vez al año, porque es normal que a veces tengamos desviaciones, pero estas desviaciones se pueden corregir más fácilmente cuando le damos, cuando hacemos revisiones constantes y podemos hacer ajustes, no cuando ya tenemos una bola de nieve que nos está asfixiando. Y esto también lo podemos considerar desde el punto de vista en que actualmente el sistema financiero y bancario a nivel mundial se ha vuelto muy laxo en cuanto a los lineamientos que existen o las políticas que los bancos tienen para el otorgamiento del crédito, de tal forma que actualmente tú puedes tener acceso al crédito tan fácilmente que a veces ni siquiera, o sea, tienes líneas de crédito en tarjetas que valen mucho más de lo que ganas tú, no solo en un mes, sino en un año. Yo tengo una tarjeta de crédito como ejemplo que nunca uso y cada 3 meses me mandan un mensaje para decirme que me aumentaron la línea de crédito y me aumentaron la línea de crédito. Y ahora tengo una cantidad, o sea, bastante grande para yo poder endeudarme con esa tienda comercial que son unos almacenes, son tiendas departamentales, que si yo quisiera puedo ir y con mi tarjeta ahorita inclusive podría comprar un coche, pero no tenemos que perder de vista que todas esas deudas que son de fácil acceso representan un costo muy alto en cuanto al interés que nos cobran, tanto los bancos como las tiendas departamentales, porque solo para ejemplificar les puedo decir que si nosotros estamos ahorrando, tenemos una cuenta de ahorro, actualmente una cuenta de ahorro nos está pagando en Europa, creo que 0. Todo lo que ustedes metan al banco en este momento tiene una ganancia de 0. Es prácticamente lo mismo que meterla debajo de un colchón. En México tenemos un beneficio de aproximadamente el 4% anual en nuestras cuentas de ahorro o menos. Es posible que, la verdad, en promedio, las cuentas de ahorro deben de estar pagando aproximadamente en México alrededor del 3,5%. Pero, ¿qué sucede con los créditos hipotecarios? Cuando ustedes compran una casa, pagan alrededor del 8% anual en créditos para compra de casa. En créditos para compra de autos, la tasa de interés que cobran las instituciones financieras anda alrededor entre el 12 y el 17%. Pero, importantísimo, lo que nos da más facilidad de tomar crédito son las tarjetas de crédito. Y en México hay tarjetas de crédito que llegan a cobrar hasta el 55% de intereses anuales solo por ir a firmar, por la comodidad de usar tu tarjeta para pagar el súper. Entonces, imagínate que vas a comprar alimentos al súper y por esa compra el banco te va a estar cobrando 55% de tasa de interés anual. Entonces, es súper importante reflexionar sobre la forma en que hacemos los gastos, cómo nos apoyamos del tema de financiamiento, porque el financiamiento no es malo. El financiamiento es bueno porque nos ayuda a tener acceso a cosas que posiblemente, si tuviéramos que esperar para tener todos los recursos y comprarlo, nos llevaría un tiempo muy largo. Pero sí es muy importante que tengamos la conciencia clara de que hasta dónde es sano apoyarse en el financiamiento y en qué tipo de rubros.
y la tarjeta de crédito, que es uno de los medios más utilizados actualmente, la dejemos realmente para cuestiones más que nada de comodidad, de no estar cargando el dinero en efectivo, pero que tengamos en mente que es una deuda que tenemos que pagar y que es mejor liquidarla antes de que nos cause intereses. Sabiendo utilizar las tarjetas de crédito de forma eficiente, son un medio muy accesible para tomar financiamiento sano, pero hay que saberlo manejar. Por último, les quiero dar algunas reflexiones respecto al tema del dinero. Parece que el enfrentar la situación de temas de presupuesto puede ser atemorizante. A muchos nos hace sentir cierta incomodidad, nos da un poco de miedo, sentimos que a lo mejor el tema de los números y las cuestiones de números no es lo nuestro, pero es importantísimo saber en dónde estamos ubicados, cuál es nuestra posición, y eso nos dará confianza y nos hará sentir más seguros, y claro que tendrá un impacto importante en todo lo que es nuestra vida diaria y en cómo mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, si por alguna situación tus finanzas personales no están balanceadas, tampoco te tienes que apanicar. No podemos volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Siempre es el momento adecuado. No tenemos que pensar, no, bueno, pues ya ahorita ya tengo aquí la bola de nieve encima, ya los bancos ya me están cobrando. Con todo esto de la pandemia, se vinieron complicando nuestros ingresos y es posible que tengamos por ahí retrasados pagos. No pasa nada, siempre se puede empezar en el momento que tú lo desees, y eso no lo debemos de perder de vista. Y otra reflexión es, alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás, lo cual significa que tenemos que ser previsores, tenemos que pensar en esto y no dejarlo para el momento en que ya tengamos la necesidad y tengamos que hacer uso de lo primero que se nos venga, de lo primero que se nos cruce o de lo único de lo que podemos echar mano. Y bueno, espero realmente que esta plática ayude un poco a entender que el tema de las finanzas personales es un rubro importante que no debemos dejar de lado y al cual le debemos dedicar un tiempo considerable dentro de nuestra planeación. Y sobre todo cuando estamos pensando en el emprendimiento. Esto posiblemente está muy dirigido para la gente que tiene un empleo fijo y que tiene un ingreso constante, pero es mucho más importante considerar esta área o esta evaluación cuando estamos haciendo emprendimiento, porque ahí tenemos la incertidumbre de cuál va a ser nuestro nivel de ingresos mientras estamos arrancando. Y en todos los momentos de la vida de un negocio, pues no tenemos la certeza de cuánto, de que el ingreso sea siempre fijo. Y por otro lado, es importante considerarlo porque los tiempos están cambiando. Anteriormente, en la generación de mis padres, la expectativa era que tuvieras un trabajo en una empresa transnacional o en una empresa muy sólida y que trabajaras ahí toda tu vida, hicieras una carrera profesional y laboral y que al término de tu vida laboral tuvieras una jubilación y un retiro. Pero eso actualmente está cambiando. Ahora, en mi generación, ya eso cada vez se ve menos. Y para la generación de nuestros hijos, todavía va a ser más difícil. Entonces, tenemos que pensar desde ahora que debemos nosotros ser los responsables de lo que suceda en nuestras finanzas personales a lo largo de toda nuestra vida.
Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar de esto con ustedes. Le agradezco a Patti y también a Adriana Rodríguez por la invitación. Eh, También les dejo aquí mis datos por si alguien tuviera alguna duda, quisiera contactarme. Yo tengo una especialidad en el tema de crédito empresarial. Trabajé muchos años en los bancos en la cuestión de análisis financiero y evaluación de proyectos de inversión y crédito empresarial para empresas de todos tipos. Entonces, me encantará poder ayudar a aquellas personas que tengan alguna duda, alguna inquietud en estas áreas. Ay, un momento. No, estamos. Muchísimas gracias. De verdad, qué cátedra, qué cosa más interesante. Súper, súper útil, súper práctica. Yo creo que mucha gente no ve sus finanzas con la claridad con la que tú las expresaste, que hay que empezar a ver porcentajes y empezar a ajustar lo que vamos teniendo, hacer planes para que si queremos algo en el futuro, pues ir trabajando para llegar a, en vez de decir que no puedo. Y yo te quería hacer una pregunta, Gaby. Si si tuvieras un mensaje acerca del ahorro para los jóvenes, para los que están empezando sus carreras, los que están empezando a estudiar, los que están empezando a abrir sus alas al mundo, ¿qué recomendación les darías? Como para empezar con una vida financiera sana, aun cuando están en ese momento mágico de que todavía no tienen gastos y ya tienen entradas, ¿no? Que no pierdan de vista que entre más rápido empiecen, mayor oportunidad tienen de reunir una cantidad importante para el final de su vida. Yo quiero hablarles de mi experiencia personal. Yo cuando salí de la universidad, pues siempre sales pensando que tú eres el superhéroe, que vas a cambiar el mundo, que el mundo va a ser lo que tú digas y que tú vas a dominar cualquier cosa. Pero la experiencia te va diciendo que tal vez las cosas no eran tan maravillosas como tú las pensabas cuando saliste de la universidad. Entonces, cuando sales de la universidad tienes toda la oportunidad de no tener compromisos de vivienda, de hijos, de todo lo que vimos, ¿no? A excepción de la educación, si es que tuvieras. Lo que veo ahora en los millennials es que su interés está centrado en vivir el presente, en viajar, pero no quieren echar raíces, no están visualizando el poder construir un patrimonio. Y un patrimonio no es para cuando me voy a casar y voy a tener hijos. Un patrimonio es para tener seguridad toda tu vida. Independientemente de si decides casarte, si decides tener hijos o te decides tener un perro solamente, tienes que tener algo que te respalde y que donde tú puedas tomar decisiones y que sepas que ahí tienes el respaldo guardado. Por lo tanto, chicos universitarios o que están estudiando y todo, consideren siempre la importancia de tener ese ahorro del cual hablamos en la presentación, y si tienen la posibilidad de incrementar ese porcentaje, yo se los recomiendo, porque una vez que llegan los compromisos de familia, de hijos, de auto, de vivienda, etcétera, etcétera, cada vez se va haciendo más difícil el poder mantener ese porcentaje en esos niveles. Entonces, no desperdicien el tiempo. Hay gente que a mi edad, bueno, les voy a tener que decir mi edad, con mucho orgullo. Yo tengo 49 años, estoy próxima a cumplir 50 años, pero hay gente que a mi edad no tiene nada y a los 50 años quieren empezar a construir un patrimonio. A los 50 años ya estás en más de la mitad de tu vida, porque la expectativa de vida actualmente es de 78 años. Entonces ya viví casi 2/3 partes de mi vida
y en este momento decido empezar a ahorrar. Nunca es tarde, siempre se puede, pero el esfuerzo es mayor. Entonces, chicos, no dejen de ver el ahorro como algo importantísimo en la vida, importantísimo en la vida. Y aunque disfruten de sus ingresos y aunque disfruten de su soltería, de la posibilidad de comerse al mundo, piensen que algún día, o bueno, que siempre, no algún día, que siempre necesitan tener ese respaldo para sentirse seguros y tranquilos de que pase lo que pase, ahí va a estar ese respaldo. Perfecto, Gaby, pues muchísimas, muchísimas gracias. Una gran ponencia. Yo creo que mucha gente se va a poder beneficiar de todos tus conocimientos que tan generosamente estuviste compartiendo. Y nada más te voy a pedir si en los próximos días puedes verificar los comentarios de tu ponencia, porque como ya sabes, Empodérate Tú Puedes está en 18 países y entonces estamos en diferentes usos horarios. Entonces mucha gente no nos puede ver en vivo, pero nos va viendo entonces en diferido. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier persona, por favor pongan en los comentarios, que ya le pedimos a la licenciada Urbina que se los conteste. Y entonces con eso creo que, salvo que quieras decir alguna idea final, estamos por cerrar. Muchas gracias a Empodérate Tú Puedes, a Adriana Rodríguez y a ti por la invitación. Muchas, muchas gracias. Una experiencia muy interesante, muy bonita. Espero poder seguir participando en otros congresos posteriormente. Gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y recuerda siempre que empodérate, tú puedes. Gracias.